Efectos de las obligaciones en derecho civil. Hablando del tema de las obligaciones, los efectos de estas se refiere a lo que sucede después de comprometerse con una obligación. Por esto mismo, nuestro Código Civil Federal establece que los efectos de las obligaciones jurídicas son el cumplimiento e incumplimiento de un compromiso pactado llamado obligación. Existen diversas formas de dar o no el cumplimiento a las obligaciones, las cuales explicaremos a continuación. El pago como cumplimiento de las obligaciones. En el artículo 2062 del Código Civil Federal nos dice que el pago o cumplimiento es la entrega de la cosa o cantidad debida o a la prestación del servicio que se hubiera prometido. Con esto podemos señalar que la principal forma de cumplir una obligación es pagándola. Al hacerlo, la obligación se extingue. La ley también contempla en otros artículos diversas formas de cumplir con una obligación, incluso aunque el deudor no esté de acuerdo. En el artículo 2065 señala que el pago puede ser hecho por el mismo deudor o por sus representantes o por cualquier persona que tenga interés jurídico en el cumplimiento de la obligación. Otra forma de cumplir con la obligación es el ofrecimiento de pago y la consignación. Por consignación se entiende como el depósito judicial de dinero u objetos en manos de una tercera persona, encargada de hacerlas llegar al acreedor. Esto se Esto se recurre a una autoridad judicial para realizar el pago y que de esta manera se extinga la obligación. Sobre esto, en el Código Civil Federal nos señala en el artículo 2097 que el ofrecimiento seguido de la consignación hace veces si el pago reúne todos los requisitos para que existe la ley. Asimismo, en el artículo 2098 nos dice que si el acreedor rehusara sin justa causa recibir la prestación debida o dar el documento justificativo de pago, o si fuese de persona incierta o incapaz de recibir, podrá el deudor librarse de la obligación, haciéndolo consignación de la cosa mencionada sobre este tema. Hablemos ahora del incumplimiento de las obligaciones y sus consecuencias. Referente a esto, en el Código Civil establece en el artículo 2104 el que estuviese obligado a prestar un hecho y dejar de prestarlo o no lo prestare conforme al convenio será responsable de los daños y perjuicios en los términos siguientes: 1. Si la obligación fuere a plazo, comenzará la responsabilidad desde el vencimiento de éste. 2. Si la obligación no dependiera de plazo cierto, se observará lo dispuesto en la parte final del artículo 2080. Se menciona a continuación si se ha fijado el tiempo en el que deba hacerse el pago y se trata de las obligaciones de dar, no podrá el acreedor exigirlo sino después de 30 días siguientes a la interpretación que haga ya judicialmente o extrajudicial, ante un notario o ante dos testigos. Tratándose de las obligaciones de hacer el pago, debe efectuarse cuando lo exija el acreedor, siempre que haya transcurrido el tiempo necesario para el cumplimiento de la obligación. Mencionamos también que ante el cumplimiento de la obligación se pueden generar daños y perjuicios, los cuales serán consecuencias del deudor. Evicción y saneamiento. Primeramente mencionamos el artículo 2119 del Código Civil, que nos define la dirección y dice: habrá evicción cuando el que adquirió alguna cosa fuere privado de todo o parte de ella, por sentencia que causa ejecutoria en razón de algún derecho anterior
a la adquisición. Con esto entendemos que la figura de evicción jurídicamente protege el derecho de la propiedad de las personas. La ley también nos señala que la evicción a la responsabilidad que adquiere transmiten a la propiedad de un bien que no les pertenece a otra persona ajena a su dueño. Específicamente lo marca el artículo 2120 del Código Civil Federal. Todo aquel que ajena está obligado a responder de evicción, aunque nada se haya expresado en el contrato. Por otra parte, el sanamiento por evicción es también una figura protectora al igual que la evicción, pero ampara específicamente al adquiriente que tuvo que devolver el bien por causa de evicción. Ejemplificando lo antes mencionado, diremos que Enrique, en este caso será la enajenante, vende una casa a Manuel, que será el adquiriente, pero resulta que aparece al poco tiempo Martín, acreditando jurídicamente la propiedad original que Enrique vendió a Manuel. Este sufre por parte de Martín. Enrique podrá a su vez recurrir a un sanamiento por emisión contra Martín para que se le recupere la inversión realizada, de ser necesario exigir en un momento daños y perjuicios.